Bienvenidos sean a mi canal. En este video hablaremos acerca de la ley de Poiseuille. Esta ley se aplica para poder encontrar caudales que se encuentren en un régimen laminar y que sean viscosos. Esto se aplica generalmente, por ejemplo, cuando tenemos en jeringas sangre o algún líquido que pueda ser de característica viscosa en sí. Para poder encontrar este caudal, podríamos partir de una ecuación, que sería esta de acá, donde nos dice que el caudal va a ser igual a la diferencia de presiones que existe entre tramo a tramo, dividido entre la resistencia viscosa, que es este R mayúscula. Por otra parte, tendríamos la ecuación de la resistencia viscosa, que sería esta de acá, donde nos dice que va a ser igual a 8 multiplicado por la viscosidad dinámica, ya que el flujo es dinámico en este caso, por la longitud de la tubería en este caso, dividido entre pi por el radio de la tubería elevado a la cuarta. Aquí tenemos las características de estas ecuaciones. Tenemos R, la resistencia viscosa, delta P, la diferencia de presiones, la viscosidad del líquido, que sería la viscosidad dinámica, la longitud de la tubería, el radio de la tubería y el diámetro de la tubería, que en este caso sería igual a esto de acá. Sabemos que en una tubería el diámetro, si lo dividimos a la mitad, vamos a tener el radio. Si de acá despejamos, vamos a tener que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces sería esa característica. Ahora, podríamos tenerlo las ecuaciones en una sola, ya sea con la parte del radio o con la parte del diámetro. Lo primero que podríamos hacer es agarrar la ecuación de la resistencia viscosa, que es esta de acá, y sustituirle esta ecuación, que nos dice que el radio es igual al diámetro dividido entre 2. Si sustituimos esto acá y realizamos operaciones con la parte constante, que sería 8, y esta parte de 2 elevada a la cuarta, vamos a tener esta ecuación de acá, donde tendríamos en función del diámetro de la tubería. Si nosotros hacemos las operaciones de utilizar esta ecuación y sustituirla en la ecuación principal que tomamos acá arriba, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la diferencia de presiones entre todo lo que equivale a la resistencia viscosa, es decir, a todo esto. Si aquí realizamos algunas operaciones, que no serían muchas, solamente sería llevar este pi por el diámetro a la cuarta, a la parte superior, entonces tendríamos esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación principal de Poiseuille, con la cual nosotros podemos trabajar. Podríamos haberla dejado con la parte del radio y tendríamos esta ecuación en función del radio. Claramente no sería 128 aquí abajo, sino sería otro valor constante y cambiaría alguno que otro aspecto más. Sin embargo, lo podemos trabajar aquí con diámetro. Eso ya depende de ustedes. Si quisieran hacerlo con la parte del radio, lo pueden trabajar directamente acá y tendrían la ecuación. Ahora hay algo muy importante que se debe notar en esta ecuación de acá. La ley de Poiseuille debe utilizarse directamente cuando nosotros tenemos un diámetro interno, es decir, debemos trabajar con los diámetros internos. Tenemos que tener en cuenta que el flujo es laminar, ya que si el flujo es en transición o turbulento, la ecuación no es de ayuda, no nos sirve, no nos va a ayudar a calcular ese caudal. Y lo tercero es que sea un líquido newtoniano para poder utilizarlo. Esto debido a que hablamos de líquidos viscosos. Como ya les había indicado, se aplica mucho en la parte de líquidos, en la parte de medicina, como ser la sangre u otro tipo de líquidos. Ahora, a partir de esto, hablemos un poco de las unidades. A partir de esta ley, existe en la viscosidad y en sí en general, que tenemos un Poise, que es acá, que sale de Poiseuille en sí, que equivale a lo siguiente, a 0.1 kilogramos entre metro por segundo, que también equivaldría a 1 pascal por segundo, y también equivaldría a 0.1 newton por segundo entre metro elevado al cuadrado. Esto sale a partir de esto de acá. En muchas ocasiones puede ser que encuentren los valores de viscosidad u otros valores similares en POIS, entonces ya pueden utilizar las conversiones correspondientes. A partir de eso, veamos un ejemplo. En este ejemplo, tratemos de una tubería, que en esta tubería tenemos dos puntos, un punto 1 y un punto 2. En el punto 1 ingresa el líquido y en el punto 2 sale el líquido. Tendríamos algunos datos, que son en este caso lo siguiente. La diferencia de presiones, este delta P, que nos dice que son 1000 pascales. Esa diferencia de presiones sale de la siguiente manera.
Si yo tengo una presión acá, una presión en 1, le tendría que restar la presión 2 para conocer esa diferencia de presiones. Es de esa manera como podríamos encontrar. Ahora, ¿por qué lo tengo en pascales y no en otra unidad? Porque como les había comentado en la parte de unidades, vamos a encontrar mucho esta parte de pascales o estas otras de acá. Entonces, en este caso es mejor manejarlo en pascales, porque podemos ver que aquí ya tendríamos una conversión muy sencilla de hacer entre poise. En este caso son 1000 pascales. La viscosidad dinámica del líquido, que podríamos decir que no es agua, podría ser otro líquido en sí, nos dice que es 0.01 pascales por segundo, es decir, ya están viendo acá la viscosidad. La longitud en sí de esta tubería es de 2 metros. Generalmente en este tipo de casos, cuando quieren aplicar la ley de Poiseville, van a encontrar longitudes muy cortas, incluso mucho más cortas de 1 metro. El diámetro de esta tubería es de 0.04 metros, un diámetro muy pequeño igual. Ahora, si sustituimos todo esto en la ecuación que vimos anteriormente, sería esta de acá, vamos a encontrar el caudal. Primero, el valor del diámetro, que sería 0.04, elevado a la cuarta. Luego tendríamos la diferencia de presiones, o el delta P, que serían 1000 pascales, dividido entre 128 por la viscosidad dinámica, 0.001 pascales por segundo, y multiplicado por la longitud. Veamos un poco las unidades. En la parte de aquí arriba vamos a tener pascales y acá abajo vamos a tener la viscosidad pascales por segundo. Si pascales con pascales se van a simplificar, me va a quedar en la parte inferior segundo. Ahora, de acá, de esta parte del diámetro, vamos a tener metro elevado a la cuarta. Pero aquí en la longitud tenemos metro en acá abajo, así que vamos a simplificarlo. Metro con metro de acá y nos va a quedar metro elevado al cubo. Y en la parte inferior solamente me va a quedar segundos. Entonces, realizando las operaciones correspondientes en base a estas unidades, voy a tener este resultado, el cual está en las unidades de metro cúbico entre segundo. Tienen que observar muy bien las unidades con las cuales están manejando, ya que puede ser de que exista algún error o una falta de conversión, lo que podría darles un valor erróneo. Por eso es que utilicé estas unidades de acá. Ustedes podrían tener otras unidades diferentes, incluso como POIS, pero si ustedes realizan la conversión correspondiente, sería mucho más fácil encontrar los resultados finales. Como pueden observar, este caudal también como resultado es un caudal muy pequeño. Eso es porque estamos hablando de un caudal a un flujo laminar y que el líquido es viscoso en sí. Como pueden notar, es muy sencillo aplicarlo. De aquí, si en algún caso quisieran encontrar una diferencia de presiones y tienen el caudal como dato, podrían despejarlo. Eso sería todo por el video. Si el video les fue de ayuda, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y se puedan suscribir a mi canal.